Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de El Leviatán de Thomas Hobbes. La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Ajá. Estamos estudiando la edición por Alianza Editorial, traducción. Al momento no hemos avanzado mucho. Me tomé un descanso a fines del año 2025. En este momento son las primeras semanas del 2026 y solo tenemos leído los primeros tres capítulos, además del prólogo y la introducción, ya palabras directas del autor de Thomas Hobbes. Ajá. Y estamos viendo, además de el índice, el prólogo en pantalla. Si quieren detenerlo, pueden leerlo ustedes solitos. La lectura, el comentario que he hecho ha sido también para dar no solo una perspectiva, un contexto, mi propio contexto. Por supuesto, no es que mi contexto sea más valedero que el de ustedes, es justamente la necesidad de poder disentir, la necesidad de poder brindarle diferentes perspectivas a varios textos, lo que nos enriquece en general como cultura, como civilización. Pero avanzando, digamos, al texto mismo, llegando a considerar ¿cómo se dicen? Las ideas ya del autor. Nos habla acerca de su historia, nos habla acerca de lo que él ha vivido. Nos hemos podido dar cuenta de cómo el autor Thomas Hobbes vivía en una época y en un contexto, en un lugar muy específico. Él era inglés, si mal no recuerdo. Y por supuesto, por ejemplo, aquí vemos algunos críticos, y esto de manera específica, hablamos de un contexto no colonial, no digamos americano. Es un contexto incluso antes de, si mal no recuerdo, el descubrimiento de América. Ajá. Thomas Hobbes habla acerca de la influencia de los pensadores, la influencia de las culturas, acerca de la importancia literal, así es la idea de Hobbes, no la mía, la importancia de los reyes. Los reyes tienen que existir, ¿por qué? X, Y o Z. Ajá. Pero estamos hablando justo de una estructura social muy diferente a la de hoy. Ajá. Están viendo en pantalla, o eso espero. A ver si es correcto. La ilustración de una de las ediciones más antiguas que se conocen de Leviatán. Aquí es curioso, me parece que esto es una cita bíblica, el libro de Job, capítulo 41, versículo 24. A lo mejor lo revisamos, pero fíjense cómo el texto original estaba escrito en inglés. Ajá. Y me parece curioso estas palabras, Commonwealth, Ecclesiastical and Civil. Commonwealth. En español se tradujo estas dos palabras inglesas a Estado. Ajá, nada más. Commonwealth podemos entenderlo como bien común. Ajá. Me gustaría, eso sí, revisarlo antes de llegar al segundo capítulo, que es un capítulo, pienso yo, interesante, y más si lo abordamos desde las perspectivas psicoanalíticas. Desde Sigmund Freud podemos considerar una concepción del lenguaje muy particular, muy valiosa, que nos puede enseñar mucho acerca de la naturaleza humana. Esta aproximación se inicia desde la interpretación de los sueños, otro de los textos más importantes en el abordaje de Freud al fenómeno del lenguaje es el chiste y su relación con lo inconsciente. Estos dos textos se los dejaré en la descripción, ¿vale? Permítanme un segundo, déjenme los anoto. La interpretación de los sueños
y el chiste y su relación con lo inconsciente. Ajá. Y esto sin omitir de mi mención psicopatología de la vida cotidiana. Ajá. Estos textos, por supuesto, no abordan el fenómeno del lenguaje como un fenómeno patológico, no abordan la humanidad como enferma, sino más bien son estudios, son investigaciones que el doctor Freud realiza para fundamentar cada vez más su disciplina, su ciencia, su método en la ciencia de su época. Ajá. No quiere decir que el psicoanálisis no sea ciencia, sino que justamente para que la Royal Society, hacia el final de la vida de Freud, lo llame y lo invite a formar parte de su grupo, Sociedad Real de Científicos, quiere decir que el doctor Freud hizo algo para la historia. Ajá. Pero Freud muere, no solo pues porque era un ser humano, sino también que ya en vida, su aporte a la ciencia empieza a ser no cuestionado, sino más bien atacado. Y esto es curioso. Tanto los críticos como los propios seguidores de Freud no lo cuestionan, no presentan, digamos, planteamientos que pueden servir para evolucionar ciertas hipótesis, sino van directo contra las hipótesis. Ajá. Y presentan, por ejemplo, Jung, por ejemplo, Adler, sus propias hipótesis para apartarse de la naturaleza sexual del psicoanálisis. Y cuando hablo de sexual, hablo de sentimiento, hablo de amor, odio. Ajá. Para Jung, hijo de un pastor protestante, la mera mención de sexualidad en el psicoanálisis es algo así como un elemento amargo, como un elemento agrio, pero eso era Jung, un amargado. Ajá. No hay por qué ocultarlo, pero eh, yendo más adelante en la historia del psicoanálisis, llegamos a Lacan, quien hace uso de un estructuralismo lingüístico de parte de otros investigadores de su época. Pienso en, no sé cómo se pronuncia, Saussure, luego lo veremos, incluso al mismo autor que inspiró a Lacan en cuanto a su concepción y abordaje del fenómeno del lenguaje. Al menos en el estructuralismo pensamos en el símbolo, en el signo, podemos entender los signo y símbolo y el significante. Signo, símbolo, lo mismo, significante es algo diferente que el símbolo o el signo. Ajá. Pero justo antes de continuar, déjenme ver si tengo el navegador abierto. Sí, yo creo que podemos empezar aquí. Permítanme un segundo. Listo. Aquí está. Ajá. Vamos a ir a el traductor primeramente y vamos a poner Commonwealth. Miren, riqueza común, mancomunidad. Ajá. Es curioso cómo el significado, hablando de significados, de una palabra, yo pensé que eran dos palabras en inglés. Si lo separo, Commonwealth, riqueza común. Si lo junto, es mancomunidad, ajá, o comunidad, ajá. En español, esta palabra inglesa o estas palabras inglesas, como queramos aproximarnos, se tradujo como Estado. Ajá. Ahora, algo que también quería ver, si mal no recuerdo, el Leviatán fue escrito en 1500, 1600. Entonces fue posterior al descubrimiento de América, su publicación. 1492. Miren, estaba yo un poco, ¿cómo decirlo? Perdido en cuanto a las fechas. Yo recordaba que el descubrimiento de América, mi error, había sido en 1592. Fue en 1492. Ajá. Entonces, Thomas Hobbes ya tenía en su conocimiento, en su haber,
la existencia de, digamos, otros territorios, otras civilizaciones. Ajá. Pero vemos entonces aquí 1600. Ajá. Ahora sí, vamos a dar, después de esta ya larga introducción, lectura al capítulo número 4, que como ven es el capítulo número 4 de la primera parte. La primera parte se llama Del hombre, que en sentido estricto debemos entenderlo de la humanidad, ajá, no del género masculino. Este fue el capítulo que nos ocupó el video pasado, capítulo número 3, que fue interesante como incluso encontramos menciones de entendimientos físicos, es decir, de la ciencia física, aún antes de Isaac Newton. Ajá, en la ley de la conservación de la materia, si mal no recuerdo, lo encontramos en el Leviatán de Thomas Hobbes. Eh, entonces, capítulo número 4 del Leviatán del lenguaje. Ajá, por eso la mención tanto de Freud como de Lacan. Dice Thomas Hobbes, la invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no es de gran importancia si la comparamos con la invención de las letras. Opinión de Hobbes. Ajá. Pero no sabemos quién fue el primero que descubrió el uso de las letras. Se dice que fue Cadmus, hijo de Agenor, rey de Fenicia, el primero que las introdujo en Grecia. Hablando de esto, digamos, esto es como un subtítulo. Eh, Thomas Hobbes está hablando sobre el lenguaje original, ajá, o lenguaje original nada más. Continúa Hobbes. Fue una invención de gran utilidad para conservar la memoria del tiempo pasado y para establecer un vínculo de unión entre la humanidad, dispersa en tantas y tan grandes regiones de la tierra, y fue también difícil, ya que procedió de una la cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua, del paladar, de los labios y de otros órganos del habla, para luego establecer cuántos caracteres diferentes fueran necesarios para recordarlos. Pero la invención más noble y útil de todas fue la del lenguaje, compuesto de nombres o apelativos conectados entre sí. Fíjense cómo el autor Thomas Hobbes nos habla de que es la sociedad de mano de sus representantes más sobresalientes la que nos da las letras, la que nos da la imprenta, la que nos da el lenguaje. Pero aquí es donde comenzamos ya a notar las divergencias, las separaciones entre el abordaje psicoanalítico y, digámoslo así, el abordaje filosófico de Thomas Hobbes. Ajá. Para el psicoanálisis, propiamente, no hay una invención del lenguaje en un sentido cultural. Ajá, sino que el lenguaje es creado por cada ser humano. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto en psicoanálisis? Porque no solo ustedes o yo podemos inventar nuevas palabras, conforme nos enfrentemos o les demos el rostro o descubramos nuevos objetos, nuevos fenómenos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Eh, Sino también, esto no es algo exclusivo de los adultos. Vámonos a la naturaleza infantil. Cualquier niño, cualquier niña puede inventar cualquier palabra que se le ocurra hoy, mañana y siempre para jugar. Hay, por ejemplo, eh, un- una serie que a mí me encanta, Ricky Morty. En Ricky Morty, este es un recurso muy usado. Ajá. Por ejemplo, en Ricky Morty, una serie animada de ciencia ficción, hay un objeto llamado el Plumbus, o así recuerdo que se llama, a lo mejor mi memoria me engaña. Y el Plumbus simplemente es una cosa ahí, ¿no? Que tiene ciertas
ciertos parecidos con los genitales, masculinos y femeninos, al mismo tiempo. Ajá. Por supuesto, el plumbus no tiene ninguna utilidad, así es lo curioso. En la serie, el plumbus simplemente existe, ahí está. Y ya cuando uno lo ve, dices, parecen genitales masculinos y femeninos en un solo objeto. Y no hace nada, no se mueve, nadie interactúa con él, simplemente existe. Ajá. Es un recurso lingüístico lúdico, humorístico, ajá, en una serie fuertemente tendiente al humor. Ujú. Por poner un ejemplo, estamos hablando de una serie aquí, pero niñas, niños, sus hijas, sus hijos, sus sobrinos, nosotros mismos cuando éramos niños, ¿cuántas palabras no inventábamos? Y para nosotros era divertidísimo. Y ahí está uno de los fines del lenguaje: conectar a la gente, brindarnos tanto la oportunidad de apropiarnos del mundo, nombrar cosas, entendernos entre nosotros, como simplemente hallar, digámoslo así, de acuerdo a un abordaje psicoanalítico, caminos para el placer, caminos para la satisfacción, motivos para vivir. Ajá. Vamos a avanzar con el texto. Mediante el lenguaje, los hombres registran sus pensamientos, los traen a la memoria cuando son pasados y los comunican a otros hombres para lograr así alcanzar una mutua utilidad y conversación. Ahorita que lo pienso, el fenómeno del lenguaje, si bien está fuertemente presente en los textos que les he nombrado de Sigmund Freud, estaba ahí desde el proyecto de psicología para neurólogos, un texto que ahorita lo estamos estudiando en la traducción de Luis López Ballesteros, ya lo tenemos en la traducción de Standard Edition, Amurroto Editores, o de la mano de James Strachey, pero desde antes del psicoanálisis, Freud se interesaba en el lenguaje como, digámoslo así, una forma diferente de pensamiento, algo que nos puede ocurrir a todos, incluso al día de hoy. Adultos o niños, hablamos o podemos hablar sin pensar. Ajá. Se nos pueden simplemente salir las palabras y decir: "¡Ah! Dije una tontería, o dije un chiste, o dije esto, dije aquello. Realmente yo no sabía qué efectos iba a tener, ya lo dije". Podemos arrepentirnos, podemos asumir las consecuencias, pero el lenguaje forma parte de esa interacción en donde no necesariamente tiene que pesar, digámoslo así, la inteligencia, los valores, entre comillas. ¿Por qué lo pongo en cuestionamiento? Simplemente porque estos valores de inteligencia o la moral es algo que no es universal. Ajá. Es algo que podemos también cuestionar y es algo que, dependiendo del contexto, puede percibirse, por ejemplo, un chiste entre dos amigos al cual un observador no encuentra la menor gracia, o bien puede servirnos justamente, como en el caso del arte, la poesía, la música, para envolvernos poco a poco, ajá, y llegar justamente a aquí dice, una conversación, un entendimiento. Ajá. Dice el texto de Hobbes: sin el lenguaje no hubiera nacido, no hubiera habido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz, en mayor grado del que estas cosas pueden darse entre los leones, los osos y los lobos. Hay algo curioso. ¿Una mirada puede hablar, queridas y queridos? Aquí no lo está diciendo Hobbes. No y sí. Ajá. Cuando les digo que una mirada puede hablar, ciertamente una mirada, un olor nos puede enamorar incluso, no solo hablar. Ajá. Lo digo por lo siguiente. Yo tengo un perrito, algunos de ustedes lo conocen porque en otra casa donde yo vivía, grababa y se veía mi perrito conmigo. Ajá. Sigue vivo, sigue feliz,
pero nos entendemos viéndonos a los ojos. Ajá. En cuanto vemos la mirada el uno del otro, sabemos, por ejemplo, yo sé cuando mi perrito quiere jugar, cuando quiere comer, cuando quiere beber, cuando simplemente extraña a alguien más. Ajá. Y esto solo de verlo a los ojos. Ajá. Es un fenómeno muy parecido también que tiene lugar entre los bebés, niños y niñas recién nacidos y sus cuidadores principales, o bien aquellos que los aman. Ajá. Esto es curioso, cómo, al menos desde el abordaje de Hobbes, parece que nos está separando de los animales. Ajá. Y es importante cómo, al menos sus ejemplos, fue lo que me hicieron pensar, mi perrito, leones, osos y lobos. Mamíferos, mamíferos que desarrollan sentido de comunidad. Ajá. Y mamíferos que tienen diferentes formas de comunicarse, aun cuando no tengan lenguaje. Ajá. Pienso, por ejemplo, cómo los perros y por lo tanto también los lobos marcan territorio con la orina. Ajá. Pienso en cómo los osos pueden abrazar a sus crías y pueden cuidar a sus crías. Ajá. De igual manera, los leones forman comunidades. Ujú. Y por supuesto, comunidades que ya sea pueden unirse con otras comunidades o pueden pelearse con otras comunidades. Ajá. De la misma especie. Vamos a continuar. Si el primer autor del lenguaje fue el mismo Dios. Digo, es el abordaje de Hobbes. Ajá. El cual instruyó a Adán enseñándole a dar nombre a las criaturas conforme se las iba presentando. Algo importante, queridas, queridos, todo aquel que busque el conocimiento se encontrará eventualmente con diversos límites impuestos por él o por ella misma, a su propio estudio, a sus propios objetos. Ajá. Algo que nos enseña el psicoanálisis es leerlo todo, buscar en todos lados. Ajá. Y ahorita lo digo, el abordaje de Hobbes cuando habla directamente, no de la Biblia, bueno, ya la vi, dice la Escritura, pero sí de la figura divina. Ajá. Estamos hablando ciertamente de un sujeto en un contexto, digámoslo, religioso, Thomas Hobbes, pero también, queridas, queridos, y esto es enseñanza directa del psicoanálisis freudiano, es importante, aún como abogados, pedagogos, psicólogos, electricistas, carpinteros, etcétera, 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 leer y conocerlo todo. Ajá. En este caso, les invito, por supuesto, a leer la Biblia, no con la intención de comulgar en alguna comunidad, sino simple cultura, podemos decir popular. La Biblia sigue siendo el libro más vendido, más traducido de toda la historia de la humanidad. Ajá. Ahora, sobre el abordaje de Hobbes, vamos a leerlo con cuidado. Ajá. Sí, eh, estamos hablando de un sujeto de 1600. Estamos hablando de un sujeto que ya vivió la reforma protestante de Martín Lutero y la separación profunda que vivió el pensamiento cristiano después justamente de su separación originaria, de su separación del pensamiento judío. Ajá. Pero con todo esto, aquí estamos dando cuenta de una trayectoria de pensamiento no solo de Thomas Hobbes, sino del mismo discurso religioso. Ajá. Para aproximarnos un poquito acerca de el abordaje del psicoanálisis a la religión, les voy a recomendar al menos cuatro textos. Tótem y Tabú, una delicia de estudio freudiano, eh, Psicología de las masas y análisis del yo, también de Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión,
y Moisés y la religión monoteísta. También les voy a dejar en la descripción un estudio que estamos haciendo ahorita en este canal, de manos de su servidor, un estudio sobre un texto también filosófico llamado Freud, El crepúsculo de un ídolo, de Michel Onfray. Es un libro ofensivo, es un libro cuyo objetivo principal es atacar a Freud y a su obra, pero que también nos puede dar luz, nos puede ilustrar la forma en la cual diversa gente se aproxima a Freud, se aproxima al psicoanálisis, no tanto para conocerlo, sino para atacarlo, como decía en un principio de este video. Ajá. Lo mismo ocurre con, digamos, textos como la Biblia, como el Corán, como cualquier otro texto, incluso filosófico. Ajá. Una cosa es acercarse para conocer y otra cosa es acercarse para atacar. Ajá. Vamos a regresar al texto. El primer autor del lenguaje fue el mismo Dios, repito, el cual instruyó a Adán, el primer hombre, de acuerdo a las escrituras, a la Biblia, libro del Génesis, primer libro de la Biblia, enseñándole a dar nombres a las criaturas conforme se las iba presentando. Todo esto está en la Biblia, efectivamente. La escritura no nos dice más sobre este asunto, pero ello fue posible para que Adán añadiera más nombres a medida que la experiencia y el uso de otras criaturas fueran dándole ocasión para hacerlo. Y fue uniendo gradualmente esos nombres hasta llegar a hacerse entender. Y así con el paso del tiempo iría formándose tanto lenguaje como le resultara de utilidad, aunque no tan copioso como el que les es necesario a un orador o a un filósofo. No puedo encontrar ningún pasaje de la escritura del que, directa o indirectamente, podamos deducir que a Adán se le enseñaron los nombres de todas las figuras, números, medidas, colores, sonidos, fantasías, relaciones y, mucho menos, los nombres de palabras y lenguaje, tales como general, especial, afirmativo, negativo, interrogativo, optativo, infinitivo, todos los cuales son útiles y menos que ninguno, nombres como entidad, intencionalidad, quididad, esa palabra nunca la había escuchado, y otras palabras sin significado que usa la escolástica. Miren aquí, Thomas Hobbes se nos presenta como un hombre de fe, a pesar de que en la introducción muchos de sus contemporáneos, mucha de la gente que vivió junto con él, en su misma línea de tiempo, Ricky y Morty, en su mismo tiempo, eh, lo criticaban por ser ateo, a Thomas Hobbes. Ajá. Pero esto es algo también, un fenómeno típico, digamos, del pensamiento de un religioso. Es curioso cómo simplemente al empezar a hablar, los religiosos deben de recurrir una y otra vez a interrumpir su pensamiento. Pup, 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 pup. Ajá. Para no atentar en contra de los valores que se les han transmitido. A ellos, a ellas. Ajá. Y aquí hay algo que, miren, ya lo vi. Yo iba a decir, Thomas Hobbes no ha mencionado, pero justo el lenguaje eh, podemos entenderlo a partir de este otro episodio de la Torre de Babel. El lenguaje fue una maldición de Dios a la humanidad. Cuando Dios ve que la humanidad se une, curioso, ¿no creen? Dios se sintió amenazado, posiblemente, pero al menos es la deducción que podemos obtener de una interpretación de la historia bíblica. Digo, estoy reinterpretando la Biblia, ajá, o asignándole un significado a cómo Dios, cuando la humanidad se une al construir la Torre de Babel, Dios le da lenguajes a la humanidad y no pueden continuar con su obra, con la obra que se habían propuesto. Construyamos una torre para llegar a Dios.
me parece. No me acuerdo ahí para qué la humanidad de tiempos, digamos, descritos en la Biblia, se pone a construir la Torre de Babel. No lo recuerdo. Vamos a ver qué nos dice Hobbes. Pero todo este lenguaje adquirido y aumentado por Adán y su posteridad, su descendencia, se perdió en la Torre de Babel, cuando por la mano de Dios cada hombre fue castigado por su rebeldía con el olvido de su lenguaje anterior, y obligados los hombres a dispersarse por todo el mundo, tuvo por fuerza que originarse gradualmente en ellos la diversidad de lenguajes que hoy existen, tal, tal y como la necesidad, madre de todas las invenciones, fue enseñándoselos. Y con el tiempo fueron haciéndose más copiosos. Se entiende que los lenguajes por todas partes. Ajá. Ese es el punto, queridas, queridos. No es tanto que, ¿cómo decirlo? No creamos en Dios. Creer o no creer es indiferente. Simplemente es una palabra que podemos usar para buscar o acercarnos a alguien o atacar a alguien o manipular a alguien. Este asunto de la fe. Ajá, al menos en psicoanálisis no es una garantía de valor humano. Ajá. Pero va a quedar pendiente para mí investigar por qué la historia bíblica de la humanidad en la historia bíblica inicia la construcción de la Torre de Babel. Ajá. Voy a dejar una nota aquí en mi cuadernillo. Dice Thomas Hobbes, subtítulo, el uso del lenguaje. El uso general del lenguaje consiste en transferir nuestro discurso mental a un discurso verbal o nuestra cadena de pensamientos a una cadena de palabras. Bueno, podemos disentir. Ajá, se los he explicado en este mismo video. Esto conlleva dos ventajas. La primera es la de dejar constancia de nuestras secuencias de pensamientos, pues al ser estos susceptibles de escaparse de nuestra memoria, obligándonos a hacer un nuevo esfuerzo por componerlos, pueden ser recordados recurriendo a las palabras que nos sirvieron para fijarlos. Ajá. Así, el primer uso de los nombres es el de servir de señales o notas que nos ayudan a recordar. Curioso. Me parece curioso el planteamiento de Hobbes. Ajá. Em, si hemos hecho uso en psicoanálisis de separar el lenguaje del pensamiento, es porque justamente nos damos cuenta de que el discurso interno, que aquí se hace mención, discurso mental, puede ir más allá de lo que es para mí consciente o conocido de mí. Ajá. Voy a dejarlo así para aproximarnos a lo inconsciente. Vamos a continuar. Otro uso del lenguaje es cuando muchos usan las mismas palabras para significarse mutuamente, mediante su conexión y orden, lo que concibe o piensan sobre cualquier asunto, y también lo que desean, temen o suscita cualquier otra de sus pasiones. Y por este segundo uso, ay, perdón, me dio comezón la nariz. Y por este segundo uso se tienen los nombres son llamados, por este segundo uso que tienen los nombres, son llamados signos. Los usos especiales del lenguaje son estos. Primero, dejar constancia mediante el pensamiento. Primero, dejar constancia de lo que, mediante el pensamiento, descubrimos que es la causa de algo, tanto presente como pasado, y de lo que son sus efectos producidos por cosas presentes o pasadas, todo lo cual es, en suma, la adquisición de las artes. En segundo lugar, mostrar a otros el conocimiento que hemos adquirido, lo cual es aconsejarse y enseñarse mutuamente. En tercer lugar, dar a conocer a otros nuestros deseos y propósitos, de modo que pueda haber ayuda mutua entre unos y otros. En cuarto lugar, complacer y agradar a otros y a nosotros mismos,
jugando con nuestras palabras por puro placer u ornamento, inocentemente. Abusos del lenguaje. Aquí entra justo algo que también les mencionaba en este video, cómo es inevitable que cada ser humano tenga ciertos límites en su hacer y en su conocer. Ujú. Dice Thomas Hobbes, estos usos tienen cuatro abusos correspondientes. El primero, cuando los hombres se equivocan al dejar constancia de sus pensamientos por culpa de la inconsistencia de significado que dan a sus palabras, estimando como concebido algo que nunca concibieron y, consecuentemente, engañándose a sí mismos. Eso no lo entiendo, queridas, queridos. Estimando como concebido algo que nunca concibieron. Estamos hablando del pensamiento. Yo mismo les hablé del plumbus. Ajá. ¿Qué diablos es un plumbus? Habrá que ver Ricky Morty. No tiene ninguna utilidad, simplemente es una cosa que está ahí. Ajá. Podemos decir, los creadores de Ricky Morty concibieron el plumbus. Ajá. Pero, pues, no sirve de nada. Dice el texto. El segundo, cuando usan palabras metafóricamente, es decir, en un sentido diferente de aquel al que están ordenadas, engañando así a los otros. Mm, pero es que miren, aquí hay algo muy curioso. Mm, eh, sigo con mi duda sobre el primer abuso. Realmente no entiendo cómo una idea no puede ser concebida por uno cuando habla, ajá, engañándose a uno mismo, no lo entiendo. Y en segundo lugar, eh, este ejemplo que les he puesto, dos amigos comparten una broma, una tercera persona que los escucha no la entiende, ajá. eh, los dos amigos que comparten una broma no están engañando a nadie, están compartiendo un significado, un que se entiende y que da risa a los dos. Ajá. Ahí, pues, pienso yo como me acerco a esta palabra, la metáfora, como una comparación, pero me gustaría también investigar, ahorita mismo lo voy a hacer, eh, un ejemplo de metáfora. Ajá. Vamos a ver, vamos rápido al navegador que tenemos aquí. Vamos a cerrar esto otro. Bueno, vamos a usar esto de aquí porque seguramente, o es muy posible que necesitemos el metáfora. Tus ojos son dos luceros. Figura retórica que identifica un término real con uno imaginario. Mm, el tiempo es un ladrón. Figura retórica. Miren, ejemplo, qué es retórica? Significado. Am, a ver. Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Sigo todavía con dudas. Estamos hablando de metáfora, estamos hablando de retórica, eh, pero no entiendo, digamos, eh, así lo entiendo, tal vez yo esté en un error. Cuando Job los llama abusos, está señalando algo que no se debe hacer con el lenguaje. Ajá. Básicamente dice, no mientas, no seas malo y no engañes a los otros. Así lo entiendo, pero puede ser que justo aquí
deba yo estudiar más o buscar más. Vamos a continuar a ver qué nos aclara Hobbes, si es que nos aclara algo con esto. El tercero o el tercer abuso del lenguaje, declarando con palabras que lo que ellos dicen es su voluntad cuando en realidad no lo es. El cuarto abuso, cuando las usan para ofender a otro, pues viendo cómo la naturaleza ha armado a algunas criaturas vivientes con colmillos y a otras con cuernos y a otras con garras para dañar a su enemigo, es un abuso del lenguaje hacer daño a otros con la lengua, a menos que esta práctica convenga a de quien se ve obligado a gobernar. Entonces ello no será ya ofender, sino corregir y enmendar. Fíjense. em, Les he dicho, en este mismo video podemos y a veces debemos disentir. Ajá. Justo Thomas Hobbes nos habla de abusos del lenguaje cuando podemos concebir estos usos del lenguaje como diversas manifestaciones de la libertad del espíritu humano, reflejadas en el uso del lenguaje. Ajá. Eh, Típicamente, la humanidad en su convivencia encontrará que nuestros semejantes y nosotros mismos tenemos diversos alcances, tenemos diversos poderes fácticos, ajá, de hacer cosas. Ujú. Habrá cosas que ustedes puedan hacer y yo jamás pueda hacer. Habrá cosas que yo pueda hacer y ustedes no puedan, tal vez por la altura, tal vez por el físico. Eh, pero, queridas, queridos, la libertad de hablar la tenemos todos, el poder de hablar y justamente también el poder de buscar dañar a otro con nuestras palabras. Es un poder propio, inherente, básico de la humanidad. Ajá. Ejemplo, el presidente de Estados Unidos actualmente es Donald Trump. Ajá. Él con una palabra, con una orden dada a alguno de sus subalternos, de sus trabajadores, puede hacer o deshacer ciertas cosas. Ajá. Él tiene una clase de poder. Toda la demás humanidad también tiene el poder, incluso de atacar a los poderosos a través de su palabra. Ajá. Y eso es algo que no inició con las redes sociales. Las redes sociales lo hacen más evidente, pero aún en tiempos de Thomas Hobbes y aún antes, insultar al rey era, digamos, algo feo, algo grave, incluso algo ilegal. Eso también sería motivo de alguna otra investigación, pero lo cierto es que ocurría. Ajá. No había pensado que justamente como, no solo hablando de la figura de Trump, sino de los ecos que tiene su ejercicio de poder en la humanidad, ajá, las consecuencias que tiene. Pero regresando al texto, eh, digo, fíjense cómo Hobbes concibe el lenguaje como un poder e inmediatamente dice, pero hasta ahí, no. Hay formas que no deben usarse, en las que no debe usarse el lenguaje, ajá, lo cual simplemente ocurre, querido Hobbes. Ajá. Continúa el texto. La manera en que el lenguaje sirve para recordar la secuencia de causas y efectos consiste en la imposición de nombres y en su conexión. Nombres propios y comunes. Repito, nombres propios y comunes. Por lo que se refiere a los nombres, algunos son propios y singularizan una sola cosa, como Pedro, Juan, este hombre, este árbol, y algunos son comunes a muchas cosas, como hombre, caballo, árbol. Aunque cada uno de estos últimos es un solo nombre,
nombra diversas cosas particulares y referido a todas ellas en conjunto se llama un universal. Aquí viene otro subtítulo, universal. En el mundo no hay nada universal que no sean nombres, porque las cosas que se nombran son cada una de ellas algo individual y singular. Ah, ¿qué? Ok. Un nombre, dice Hobbes, un nombre universal es dado a muchas cosas porque hay entre estas una semejanza en alguna cualidad u otro accidente. Ahorita pienso, por ejemplo, un cacahuate, una pluma, agua. Ajá. Palabras. Las palabras son nombres de cosas. Ajá. Como los plumbos. Dice el texto. Y mientras un nombre propio nos trae a la mente una sola cosa, los universales nos traen cualquiera de esas muchas. Nos trae a la mente, diferimos. Ajá. No solo es la mente, es la experiencia misma. Es el cuerpo, queridas y queridos. No solo es recuerdo, es afecto, es vida. Pero, por supuesto, hablando desde el psicoanálisis, la palabra es vida, el lenguaje es vida. Dice el texto, algunos nombres universales tienen más extensiones que otros. Los que son menos extensos están comprendidos en los que son más extensos. Comprendidos, es decir, dentro de. Ajá. Y algunos que son de igual extensión están comprendidos los unos en los otros recíprocamente. Por ejemplo, el nombre cuerpo tiene un significado más extenso que la palabra hombre y está, no, perdón, esta está comprendida en aquel. Los nombres hombre y racional tienen la misma extensión y están mutuamente comprendidos el uno en el otro. Podemos disentir, pero es pensamiento de Hobbes. Pero debemos hacer notar que, contrariamente a lo que sucede en la gramática, no ha de entenderse aquí que un nombre es siempre una sola palabra, pues a veces por circunlocución puede ser muchas. No sé qué es circunlocución, pero vamos a continuar. Así las palabras, bueno, vamos a buscar, ¿por qué no? Si están viendo el texto, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver. Circunlocución. Circunlocución. Perífrasis me lleva. Me encuentro hoy con muchas palabras que no conozco. Expresión pluriverbal cuyo significado se asimila parcialmente al de una unidad léxica. No me hagan eso. A ver, expresión por medio de un rodeo verbal de algo que se habría podido decir con menos palabras o con una sola, como en los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa por básicamente lo que pasa en la calle. Ajá. Ok. A ver, regresando al texto. Es que miren, justo algo que podríamos condenar por el uso del lenguaje, que aquí estoy pensando en Lacan, es cómo se puede decir lo mismo con menos palabras o con palabras más comprensibles, de uso más común. Ajá. Una cosa es hablar, otra cosa es querer ser entendido y otra cosa, ¿cómo decir? Es también, y algo que nos deja el psicoanálisis desde sus primeros días, la posibilidad de que hablemos no solo sin querer decir algo, sin querer llegar a un punto, sin querer ser escuchados, sino que hablemos para nosotros mismos. Ajá. Eso se aproxima a una, digamos, un fenómeno que se puede entender como delirio, pero no necesariamente un delirio destructivo, sino un delirio que nos conecta con nosotros mismos. Ajá.
Voy a dejar hasta ahí mi comentario, acercándome un poquito a la práctica del psicoanálisis. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Voy a repetir esto. Debemos hacer notar que contrariamente a lo que sucede en la gramática, no ha de entenderse aquí que un nombre es siempre una sola palabra, pues a veces por circunlocución, digamos un rodeo, puede ser muchas. Voy a acercarme nuevamente aquí, tratar de decir lo mismo. A veces una palabra puede tener muchos significados o a veces puede no tener ninguno. Ujú. O bien, a veces usamos muchas palabras para intentar ocultar lo que realmente queremos decir. Vamos a avanzar. Ajá. Así las palabras, aquel que en sus acciones observa las leyes de su país, forman un solo nombre equivalente a esta única palabra, justo. Ok. A ver, permítame un segundo. Recuerdo que los capítulos han estado cortos. Estamos ahorita en la página 48, apenas iniciando la 48. Déjenme ver, déjenme ver. Oh, creo que el texto está muy extenso. Miren, está efectivamente hasta la 53. Tenemos por delante al menos cinco páginas. Tal vez lea una más y deje el resto para otro video. Veo que ya ha transcurrido más o menos una hora desde que comencé y me tardé un poco en la introducción de este video. Vamos a dar entonces lectura al resto de eh, este capítulo, este subtítulo de Universal, ¿vale? Mediante esta imposición de nombre, unos de significación más extensa, otros de significación más restringida. Veamos aquí cómo para Hobbes el nombre es el significado. Convertimos el cómputo de las consecuencias que tienen lugar entre las cosas imaginadas en la mente. Con cómputo debemos entender como conteo. Ajá. Uno, dos, tres. Ajá. En un cómputo de las consecuencias que se derivan de los términos. Otra vez. Mediante esta imposición de nombre, convertimos el conteo de las consecuencias que tienen lugar entre cosas imaginadas en la mente en un conteo de consecuencias que se derivan de los términos, de las palabras, ¿entiende? Por ejemplo, no entendí bien, pero vamos a ver. Un hombre que carece por completo del uso del lenguaje y que permanece sordo y mudo igual que cuando nació. Si ve un triángulo y junto a este dos ángulos rectos, podrá, meditando sobre esas figuras, establecer comparaciones y descubrir que los tres ángulos del triángulo equivalen a dos ángulos rectos, ajá, que están junto a él. Pero si se le muestra otro triángulo cuya forma es diferente, no podrá saber, sin volver a repetir el esfuerzo anterior, si estos tres ángulos valen también lo mismo. Mm. Pero quien posee el uso del lenguaje, cuando observa que esa igualdad fue una consecuencia no de la longitud de los lados ni de ninguna otra característica particular del triángulo en cuestión, sino únicamente de que los lados son rectos y de que los ángulos son tres, concluirá sin dudarlo universalmente que esta equivalencia de ángulos es la misma en todos los triángulos y registrará su descubrimiento en estos términos generales. Los tres ángulos de todo triángulo equivalen a dos ángulos rectos. Y así, la consecuencia descubierta de un caso particular queda registrada y recordada como regla universal, evitándonos repetir el mismo esfuerzo mental que hicimos la primera vez, y hace que lo que descubrimos que era verdad en un aquí y ahora
sea también verdad en todo tiempo y lugar. Oh, interesante. Mm, Y peligroso ahorita que lo pienso. Peligroso no para mí, sino para justo el conocimiento mismo. Habrá que probar eso, querido Hobbes. ¿Cuántas reglas universales existen? Me pregunto. Vamos a avanzar, queridas, queridos. Pero el uso que hacemos de las palabras para registrar nuestros pensamientos no es nada tan evidente como en el caso de la numeración. Un tonto de nacimiento que nunca pudiera aprender de memoria el orden de los términos numerales como uno, 2 y 3 puede observar las campanadas de un reloj y marcarlas con un movimiento de cabeza diciendo 1, 1, 1. Pero nunca puede saber qué hora es la que el reloj está dando. Parece que hubo un tiempo en que los nombres de los números no estaban en uso y los hombres se veían forzados a utilizar los dedos de una o de ambas manos cuando queríamos llevar una cuenta de alguna cosa. Permítame un segundo. Agüita, ya me estoy cansando. Mm. De ahí procedió el que nuestros términos numerales sean precisamente 10 en todas las naciones y en algunas solo 5 que se repiten otra vez. Quien puede contar hasta 10 si recita los números sin decir el orden apropiado, se perderá y no sabrá cuándo ha concluido. Y será aún mucho menos capaz de sumar, restar y realizar todas las otras operaciones de aritmética. De modo que, sin palabras, no hay posibilidad de llevar cuenta de los números, ni mucho menos de las magnitudes, de la velocidad, de la fuerza y de otras cosas cuyo cómputo o conteo es necesario para la existencia y bienestar de la humanidad. Mm, ciertamente. Cuando los hombres están unidos en una consecuencia o afirmación del tipo, perdón, un nombre es una criatura viviente, ¿ah? Repito, un nombre, no hombre. Por eso me quedé pensando, ¿habrá sido un error de imprenta? Dice un nombre como una palabra. Podemos entenderlo, una palabra es una criatura viviente. O si es un hombre, es una criatura viviente. Si el último nombre, criatura viviente, significa todo lo que el término hombre significa, entonces la afirmación o consecuencia es verdadera. Si no, es falsa. Pues verdadero y falso son atributos del lenguaje, no de las cosas. Mm. Y donde no hay lenguaje, no hay ni verdad ni falsedad. Oh, eso está interesante. Puede haber error, como cuando esperamos algo que de hecho no sucede, o sospechamos que algo ha sucedido, sin que haya sido así. Pero en ninguno de estos dos casos puede un hombre ser acusado de falsedad. Fascinante su lógica de Thomas Hobbes. Eh, Esto me encantó. Verdadero y falso son atributos del lenguaje, no de las cosas. Y por supuesto, ahorita me he detenido un poquito en mis estudios de derecho, pero eh, podemos disentir ahí también, verdadero y falso pueden ser atributos no de las cosas, sino de los argumentos. Ajá. Es decir, aquí no me voy a extender mucho, ya estamos por terminar. Yo creo que a partir de aquí vamos a leer del próximo video. Pero una cosa es conocer y otra cosa es representar o hablar de algo. Y esta es justamente la magia del psicoanálisis. No necesitamos conocer para hablar. Ajá. De oídas o con un conocimiento superficial, podemos hablar de todo, queridas y queridos. Porque si estamos esperando a tener un conocimiento profundo de las cosas,
nadie hablaría de nada, nadie ejecutaría una sola acción, nadie daría un solo paso en su vida. Ajá. Por eso podemos decir que el psicoanálisis funda una nueva humanidad, no una humanidad racional, sino una humanidad hablante. Ajá. Voy a dejar hasta aquí la lectura, queridas y queridos. Nos vemos en el próximo video, que será justamente lunes de Luis López Ballesteros. Ya estamos avanzados, casi por concluir el proyecto de psicología para neurólogos, texto de 1895, me parece, 1895. Eh, Dejamos entonces la lectura al momento de Thomas Hobbes para continuar en otro momento con otras lecturas. Lunes de Luis López Ballesteros, miércoles de Michel Onfray, viernes de Freud, una vida de nuestro tiempo de Peter Gay y domingo de El Leviatán de Thomas Hobbes. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos estamos viendo.